Bueno, yo nací, crecí y viví en la Ciudad de México hasta los 23 años más o menos. Mis padres nacieron en la colonia Morelos, mejor conocida como Tepito. Y después se fueron a vivir a la periferia de la ciudad, entonces crecí. Es importante decirlo porque crecí con adversidad desde que recuerdo, ¿no? Vivíamos un poco lejos, en el Valle de México. Tuve una abuela que era muy buena lectora, una abuela que en ese entonces leía selecciones todo el tiempo. Entonces siempre estaba leyendo mi abuela materna, Margarita. Entonces, bueno, pues un poco me empecé a acercar a la lectura por ella, además de la escuela, pero bueno, eso era como la obligación, pero la parte de las selecciones, esta revista que forjó a muchas generaciones, entonces me empezó a llamar la atención. Y de periodismo no, la verdad es que mi vocación periodística llegó hasta que ya estaba yo muy avanzado, hasta que estuve a punto de entrar a la universidad. O sea, sí me gustaba escribir, lo que me gustaba era escribir, no tanto informar, ¿no? Entonces me gustaba expresar lo que sentía. Yo creo que si me marcó algo fue mi abuela, porque además en mis escritos, mis primeros escritos, ella era mi primera lectora. Ya traía yo la idea de que quería estudiar comunicación. En ese entonces, en México, era muy monolítico los medios. Muchos compañeros recuerdo que querían ser Jacob Zabludowski y Lolita Ayala, ¿no? Era el parámetro de los únicos medios. Este país se ha transformado muy rápido en los últimos 30 años, muchachos. O sea, o era parecerte a Jacobo o era parecerte a Lolita Ayala, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no quiero nacer ni uno ni el otro. Entonces dije, no, mejor escribo. Vi nacer a TV Azteca, por ejemplo, una forma de hacer periodismo muy distinta a la que hacía Televisa, muy monolítica, muy frontal, muy sin emociones, a pasar al extremo, gritón, ¿no? Fue una revolución en los medios. Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. En ese entonces, solamente la UAM Xochimilco impartía la carrera de comunicación. Abracé el periodismo con mucha pasión desde que me empezó a gustar. Entonces en la universidad lo disfruté mucho. Hubo un par de cursos que dio el maestro René Áviles Favila, que fue muy famoso en Excelsior con el suplemento El Búho, que era muy distinguido, pasó a la historia del periodismo mexicano. En la mañana pues era aventarte tu guajolota, tu torta de tamal para aguantar la mañana, y en la tarde pues tacos, quesadillas o lo que cayera, ¿no? Hijo de empleados con una cultura limitada, pero con una gran visión de mis padres, de que la universidad te transforma, te hace una mejor persona, de que el conocimiento te revoluciona. Entonces, desde ese punto de vista, mis padres, especialmente mi madre, fue una mujer revolucionaria, prospectiva. Yo empecé en la Ciudad de México, empecé a hacer mis prácticas profesionales con don Paco Huerta, el periodismo civil que le llamaba él en Voz Pública. Era un programa de radio y era un semanario. Don Paco Huerta era un señor ya mayor que era otra cosa, y ya de los 40, 50 se dedicó al periodismo. Fue un caso muy singular. Fue Premio Nacional de Periodismo porque él fue pionero del teléfono abierto en radio, cosa que nunca nadie había hecho eso. Paralelamente trabajé en una fundación, Fundación Lorena Alejandra Gallardo, que me becó generosamente durante más de 3 años de mi carrera profesional. Entré como reportero, como asistente en la mesa de redacción. O sea, ahí, ¿no? El chavo que hacía las síntesis informativas, el que le encargaban, a ver, hazte esto, o sea, cosas sin importancia, pero que a mí me dieron una gran... soy medio listo, entonces aprendo rápido. Y entonces hacer todos los días una síntesis informativa, comprar todos los periódicos y pasárselas a mi jefe, don Paco Huerta, que llegaba como a las 11. Entonces, ya teníamos listo, ¿no? A veces llegaba más temprano. Yo tenía que tenerlo listo a las 9. Yo entré como asistente en la mesa de redacción y terminé
como reportero, luego fui coordinador de los reporteros, luego fui coordinador de la mesa de redacción, ¿no? Entonces me salí, estuve un rato así, levitando, pero como a los 3 meses alguien me invita a Aguascalientes. Entonces me voy a Aguascalientes. Iban a fundar un periódico y me invitan como jefe de redacción. Cuando yo le digo a mi mamá, pues ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir a Aguascalientes, es el fin de semana. Me voy a ir ahí el jueves para amanecer el viernes y el viernes tengo la reunión con el director de ese periódico y si se hace, pues te aviso, ¿no? Entonces, literal, mochila al hombro, me fui a Aguascalientes, hablo con el director y ya, ¿no? Me dice, sí, me acuerdo que me dijo Armando, que era el amigo en común que teníamos. Oiga, me dijo Armando, señor Carrillo, porque siempre me dijo señor Carrillo. Oiga, señor Carrillo, me dijo Armando que usted es que casi es Superman. Nada más está muy chamaco, dice, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, yo aquí le pongo la capa para que le quitemos el casi. Yo llegué en Aguascalientes un fin de semana y regresé a mi casa, casa de mi mamá, casi 3 meses después. Ahí me quedé en Aguascalientes otro año y medio, más o menos. Fui jefe de redacción de ese periódico, Página 24, en Aguascalientes. Soy orgulloso fundador. Traían un tema muy ya desgastante, habían pasado 2 o 3 personas y no podían salir, no podía salir el periódico. Entonces yo llegué, un chamaco de 20 y tantos años, 27 creo que tenía, chamaco, chilango. Entonces era eso en provincia, es muy peligroso. Mi liderazgo ahí se puso a prueba, era cuando empecé, yo siempre le llamo, fue mi doctorado en periodismo diario. En Aguascalientes el tema de los toros es muy importante, yo creo que después de Madrid, Aguascalientes es la plaza más importante taurí, desde el punto de vista taurino. Entonces, me acuerdo que el cronista de toros pues, le gustaba el traguito, ¿no? Entonces, cuando era domingo, salíamos más tarde. ¿Por qué? Porque era la corrida, y aunque la corrida terminaba a las 6 de la tarde, el señor de los toros llegaba a las 11 de la noche, ¿no? Porque además era un excelente cronista, era virtuoso de la letra, un señor que era muy bueno, ¿no? Creo que en general a la gente mayor en el periodismo, a la gente ya con experiencia y consolidada, cuando llega alguien joven no le gusta mucho el que lo mande una persona joven, ¿no? En ese entonces fui corresponsal porque me aburría, salía tarde y me aburría. Fui corresponsal del periódico Novedades, donde ahora está Milenio en la Ciudad de México, ahí en Valderas. Yo he sido un hombre de reto, siempre me gusta desafiarme a mí mismo. Y entonces, bueno, decido irme un rato a la Ciudad de México, pero pues ya no, como dicen aquí en Chiapas, ya no muy me hallaba, ¿no? Entonces en la Ciudad de México estaba con mi mamá feliz, pero no encontraba. Entonces, bueno, ya decidí, ya conocía Chiapas, vine por invitación de unas amistades y ya, pues dije, bueno, ¿y si si distribuyo? Ya traía yo mis currículums y bueno, pues ya empecé a distribuirlos. Me hablaron de La Voz del Sureste. Entonces, pues a las primeras, órale, ¿no? Entonces fui, luego hacía falta alguien en la mesa de redacción cuando La Voz del Sureste estaba por Bomberos aquí en la Quinta Norte. Y pues ya empecé a consolidarme bien, trabajando fuerte ya en 1999. Como mesa de redacción y luego me hablaron de lo que hoy es el sistema chiapaneco. Era Red Radio Chiapas, que estaba en el Teatro La Ciudad, pues para completar la paguita, porque me pagaban poco realmente, pero pues me gustaba, ¿no? El periodismo, a mi juicio, tiene una etapa donde tienes que quererlo mucho, gustarte mucho porque pues, es muy mal pagado, ¿no? Entonces en la mañana trabajaba en Red Radio Chiapas haciendo síntesis informativa ahí en el teatro y en la tarde me iba a la mesa de redacción de La Voz del Sureste. Y entonces don Roberto Cuello Trejo, que fue mi director,
un día me dijo, como a los 2 meses, me dijo, oye, ¿no te interesa reportear? Le dije, pues sí me interesa, pero también me interesa, ¿no?, la paguita. Y le digo, si me da lo que me están pagando en Red de Radio Chiapas por hacer la síntesis informativa, que estaba Albores, sí, me vengo, pero sí. Al día siguiente fui a renunciar, no me interesaba, pues, ¿no? En ese entonces, los periódicos, usaba esta cámara que me la compró mi mamá y mi papá con muchos esfuerzos en la universidad, y mis hermanos se cooperaron todos, mis hermanas que ya trabajaban, y compré me la compraron y ahí está, es una reflex de las más nuevecitas. En ese entonces era de las nuevecitas, ahora ya es analógica, pero con esta empecé a tomar fotos aquí como reportero, y terminaba de reportear, llevaba el rollo o el pedazo de rollo para que las revelaran, y se las llevaban al periódico en la tarde. Entonces yo reporteaba y escribía, ¿no? Una vez me corté tomando una foto, aquí está la cicatriz, ya no me quedó bien mi dedito, pero bueno, todo sea por el periodismo. Eso pasa. Cuando crees en algo, cuando crees que lo que estás haciendo es correcto, profesionalmente hablando, personalmente hablando, va a redituarte. ¿En qué momento? Eso sí no lo sabes, pero te va a redituar. Cuando haces bien tu trabajo, creo yo, pero hacerlo con pasión extrema, lo que hagas te va a salir bien y te va a redituar tarde o temprano. En ese entonces el periodismo se había desarrollado bien a nivel de corresponsales, que es otro tema, ¿no? Los periódicos de circulación nacional habían invertido mucho, invertían en los corresponsales, pero Chiapas era guerra, ¿no? Chiapas era guerra. Chiapas era guerrilla, Chiapas era Marcos, Chiapas era San Cristóbal. Había muchos editorialistas, pero haciendo nota informativa, crónica. O sea, los géneros del periodismo no se trabajaban, eran prácticamente inexistentes, salvo en estos 2 periódicos que yo veía que lo hacían bastante bien. La República, con el tiempo, se empezó a apagar, no sé por qué. En La Voz del Sureste se empezó a generar un buen equipo de trabajo, y bueno, pues yo formé parte de eso, y empezamos a explorar estos géneros porque nos lo permitieron también, ¿no? En ese entonces se escondían mucho en un nombre, creaban alias, ¿no?, seudónimos para criticar a alguien porque había mucho temor, ¿no? Y entonces cuando yo me muestro que no venía de nadie, que no tenía historia, que no había estudiado en la Prevo o en el ICACH, o sea, que era un tipo inexistente, pues así la gente desconfía mucho, ¿no? Los lectores empiezan a desconfiar mucho. Mi primera nota que publico en La Voz del Sureste fue de un choque. Curiosamente, yo nunca hago nota roja, pero esa vez sí, porque a la mesa de redacción se me atravesó un choque literal en una esquina. Tomé los datos y por escuchar chistes de Polo Polo, se estrelló, ¿no? Porque eso fue lo que me dijeron los testimonios. Por ahí debo tener en mi archivo una edición de La Voz del Sureste, donde la nota principal, la nota secundaria, la nota terciaria, la contraportada y las otras notas de contraportada están firmadas por mí. Salgo en la coyuntura ya casi en el 2000 porque don Roberto hubo una columna que escribí donde no le gusta algo a Pablo Salazar, el entonces candidato, y Pablo manda una carta muy fuerte criticándome duramente a mí, y yo nunca me entero. Digo, hasta ahorita voy a hacer la revelación. Pues en ese entonces dije, no, pues ya no me gustó, ya me voy, por motivos personales, ¿no? En periodismo, menos en periodismo escrito, menos en el periodismo de opinión, nunca hay motivos personales, siempre hay motivos políticos, siempre. Entonces en ese momento no hice bulla, dije, está bien. Pero me di cuenta que pues mi director me había traicionado. ¿De qué manera? Bueno, pues me traicionó porque no me dijo que me habían mandado una carta y no me dio el derecho de hacer la réplica. Entonces eso no me gustó.
Sin embargo, le hice la réplica. Hice la réplica, se lo dije a don Roberto, entré a su despacho y le dije, no me avisó que Pablo Salazar había mandado. Y le hago esta réplica y usted sabrá si la publica. Por supuesto, no la publicó, porque cuando la leyó me dijo, oye, qué dura es. Le dije, él no fue suavecito. Por principios, renuncié. No demandé, no. Por principios. Le dije, me voy. Busque una persona que me sustituya. Todavía le di 2 semanas para que sean gente correcta. Él pensó que me iba a quedar, que no iba a pasar nada. Acostumbrados como estaban los directores de prensa, los directores de periódicos aquí, ¿no? A sobajar el trabajo, a darle la espalda a su propio equipo. Eso yo nunca lo haré. Entonces cuando dije, en Aguascalientes aprendí que salía muy tarde. Nunca voy a tratar mal a mis colaboradores cuando yo tenga un medio. Y siempre les voy a pagar sus cenas y nos quedamos a trabajar. Y aquí dije, nunca voy a ir contra los intereses de mis compañeros en lo profesional. Entonces, eso aprendí. Y cuando era edición impresa, por cierto, los viernes que terminábamos, aquí comíamos todos. Yo renuncié, eso fue 15, 16 de enero, una cosa así. Y el 2 de febrero del 2000 publico mi primera columna en Cuarto Poder, ¿no? 2 o 3 de febrero, algo así. Y entonces ya había escrito, me dieron una plana, ya era así como que wow, ¿no? Obviamente, pues ya estaba el trabajo previo hecho en La Voz del Sureste, ya me conocían, sobre todo el Círculo Rojo, como le llamaban. Conrado tenía una manera de hacer las cosas, yo discrepaba, no me parecía lo mejor, ¿no? Quería golpear todo el tiempo, eso también lo aprendes que no, o sea, cuando tú golpeas a un actor todo el tiempo, pues se vuelve inmune, o sea, no le pasa nada. Todo el mundo ya sabe que era criticar por criticar y eso tampoco estaba bien, ¿no? Entonces empiezo a manifestarle mi inconformidad porque eso yo tengo, soy muy frontal, no lo mando de sí, se los digo en su cara, que en paz descanse, al Conra fue buena onda. Entonces le dije, eso no está bien. Él se empezó a enojar, ya estaba en el exilio porque estaba siendo perseguido por Pablo Salazar. Ya te estás vendiendo, tú. No, o sea, no, es que tu visión es incorrecta. O sea, profesionalmente no es correcto, ¿no? Entonces había cosas que criticar, claro, sí, pero no todas, ¿no? Es como todo, tenemos nuestros matices, ¿no? O sea, no todo es blanco y es negro. En 2005 hice una pausa porque me fui a concursé para una beca de la Fundación Prensa y Democracia, que era el símil de la Fundación George Soros, que había hecho un esquema George Soros, el multimillonario gringo, con el New York Times, y la replicaron en México. Era más o menos reciente, yo fui la segunda generación. No sé por qué, que alguien me dijo y me enteré, metí mis papeles, era para periodistas en activo, ya no era para chavitos, ¿no? Con 5 años de experiencia como mínimo, creo que me parece que pedían. Eran periodistas de todo el país, sigue existiendo. Absorbió el proyecto la Universidad Iberoamericana. Yo fui la segunda generación, la primera generación fue una chiapaneca, Fátima Monterrosa, y la segunda fui yo. Nosotros vayamos a grabar, pero que se vea si tienen una anécdota por ahí. Sí, está bien. Ok. Bueno, aquí en Tuxtlan, a ver, va a ser eso, chingar. Sí se pueden hacer las cosas bien en Chiapas. Que el lector de Chiapas es un lector exigente, inteligente, que merece cosas de calidad. No solo de contenido, ¿me explico? Sino de concepto. El falso título de Pablo, que fue 8 columnas, que no fue un complot del PRI ni nada por el estilo, simplemente lo investigué, logré obtener información de primera mano de la Universidad de Puebla, y tan fue verdad que con el tiempo a Pablo le dieron el honoris causa en Puebla, ¿no?
¿Por qué? Pues porque no lo tenía. Entonces ahora sí ya es doctor, ¿no? Lo que quise publicar en ese momento fue muy relevante porque eso le costó al periódico donde trabajé unas rencillas para toda la vida, ¿no? O sea, la familia de ese periódico, Cuarto Poder, odia a Pablo y Pablo odia a esa familia, ¿no? O sea, terrible, un desgaste terrible, ¿no? Obviamente yo fui un crítico de ese régimen muy fuerte, junto con otros, con Ahmed Samayoa, con los que estaban, ¿no? Y yo sí les puedo decir que en ese momento observé una estrategia de Estado del gobernador para dinamitar al periódico, ¿no? O sea, obviamente, al Cuarto Poder. Yo cuando salgo, en 2004, 2 años antes de que terminara su gobierno, pues yo ya lo veía otra vez y bueno, me tenía odio. Me da un sopapo que le llamaron, que sale en 8 columnas en Cuarto Poder. Estaba furioso el gobernador de que yo le preguntara un evento de básquetbol y hasta una recomendación de la CNDH para protección de periodistas. Y bueno, pues en la visión chilangocentrista que digo yo que hay en nuestro país es, ahorita te vamos a ayudar, pues en lo que llegas ya me tronaron, compa, ¿no? O sea, pero no, ese encono que tuvo el gobernador en funciones en turno con los medios en general, pero particularmente con este periódico, pues fue muy fuerte, ¿no? O sea, no tanto fue la información, el asunto es la crítica, ¿no? Entonces, como yo sí fui a la escuela, lo digo de manera irónica, porque yo sí me preparo para escribir, la gente solo ve una plana de tu periódico, pero detrás de ese periódico, yo llevo casi 30 años haciendo periodismo. Llevo 25 años haciendo la columna, bueno, 24. Llevo 20 años cumpliendo con un proyecto personal, profesional, que no lo sé si lo puedan decir muchos, se los digo sin jactancia. Me ha costado sangre y vida, ¿no? Emociones. Yo les puedo caer bien o mal a los historiadores de la prensa en Chiapas, pero jamás van a poder negar el parteaguas que hemos hecho en Tinta Fresca como trabajo periodístico.